¿Cómo andan amigos de YouTube? El día de hoy estamos acá en un nuevo video, en este caso un test, una review como le quieran decir, en este caso de un Fiat Regata, año 92, motor 1.6 en su versión S, viene a ser la entrada a la gama, así que bueno, les voy a hablar obviamente del auto, vamos a hablar en detalle y así también un poco de los competidores, cuáles eran. Muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal, se lo agradezco de verdad, se lo agradezco un montón. Así que bueno, sin nada más que decir, vayamos con el video, obvio. Así que bueno, ¿qué competidores tenía el Fiat Regata? Tenía tres competidores. Teníamos el Renault 18, el Peugeot 504, 505 y el Ford Sierra. Eran competidores bastante complicados, pero que el Fiat se supo posicionar muy bien en el segmento. Fue un auto que a Fiat le dio importancia en el segmento C, porque Fiat siempre fue visto como una marca de bajo recurso, no sé si se puede decir. Es decir que, por ejemplo, de autos baratos, autos con calidad armado no muy buena, pero el Fiat Regata dijo lo contrario. O sea, no fue tanto quizás como el Fiat Estilo, pero el Fiat Estilo no tuvo éxito, fue un fracaso. Pero bueno, ese es otro tema, algún día probaremos un Fiat Estilo, pero no es el caso acá. Los competidores estos eran bastante complicados, pero el Fiat Regata supo posicionarse muy bien y también tuvo éxito gracias a su equipamiento y su buen precio. O sea, era un Fiat bastante bien equipado, bastante bien armado. Por ejemplo, a comparación del Fiat 128, obviamente era mucho mejor, por supuesto. Y en este caso esta es una versión base, pero que viene muy bien equipada para la época y por el valor del precio que tenía. Y después, por ejemplo, un Renault 18 GTL, que era la versión, digamos que era igual al Fiat Regata S, el que digamos que era más o menos igual. Tenía un motor 1.4 de 75 caballos que tenía prestaciones bastante modestas con ese motor. Y aparte, el Fiat Regata costaba prácticamente lo mismo que un Renault 18 GTL. Era una versión básica y la verdad el 18 era muy austero, o sea, era muy básico en comparación al Regata S. Por más que sea una versión base del Regata, venía bastante bien equipado en comparación del 18, por ejemplo. Y tenía un baúl mucho más grande, era el baúl más grande de su segmento. Estamos hablando de unos 513 litros, era bastante. Y por ejemplo el 18 traía 400, que era un baúl bastante chico. Esa versión GTL se vio más que nada como para remis o taxi, que se le ponía en GNC y ya le quedaba el baúl ultra chico. Después el Peugeot 505 ya era para otro público, pero el Fiat Regata lo bueno que tenía era los repuestos baratos y tenía un buen equipamiento y un buen precio. Y también un buen consumo. También el Fiat Regata tuvo su versión como para competir con el 18 TX, que básicamente era la versión 2000, Regata 2000, que era con un motor 2.0, un equipamiento muy bueno y a un precio, a comparación de sus competidores, estaba bastante bien. Así que bueno, ya vimos los competidores, ahora sí vamos a pasar con el auto. Acá estamos viendo el Regata. Bueno, vamos a hablar del exterior. Acá empezamos con la trompa, tenemos acá la óptica, que es de vidrio y la luz de giro es transparente. Después por abajo tenemos el paragolpes, que no venía body color en ninguna versión, o sea, era solamente plástico negro. Por acá tenemos tenemos la parrilla con las 4 barras de Fiat, las típicas. Acá también iría el logo que dice Fiat. Por el costado tenemos la luz de giro, que sí era color naranja, y la identificación del motor tipo 1.6, que era una novedad para Fiat. Después tenemos las ruedas, que son rodado 13, que en esta versión S podía venir, y en la versión SC podía venir con tazas. En este caso en la versión S las tazas eran opcionales por ser la versión base. Después tenemos las manijas y la carcasa de espejos y las baquetas que estaban por abajo de las puertas, o sea, no en el medio de la cintura del auto, digamos, sino que estaban por abajo. Ambas son pintadas de color de plástico negro. En ninguna versión trajo lo que viene a ser body color, o sea, pintado del color de la carrocería. En la tapa del baúl tenemos el logo de Fiat y por acá abajo tenemos las ópticas que solían tener lo que vienen a ser los tornillos a la vista.
Los paragolpes siguen siendo de plástico negro atrás también. Y acá iría la luz de patente también. Y el rompeñuelas trasero, que viene como en un pack, venía en un pack en esa época, junto con lo que viene a ser la tercera luz de freno, que ahí la estamos viendo. Por acá tenemos la sigla regata, otra luz, y acá voy a variar, en este caso S, la versión entrada de gama, o si no, SC en el caso de la versión que está por arriba, ¿se entiende? Así que ahora, sin nada más que decir del exterior del auto, les voy a decir las dimensiones antes de pasar al interior. Tenemos de alto 1,41 m, después de tanque de nafta 55 litros, de ancho 1,65 m y de largo 4,26 metros y un peso de 950 kilos, un peso bastante bueno, bastante mantenido. Ahora sí, pasemos al interior. Estamos viendo el marco de puerta, la verdad una calidad muy buena. No es un plástico inyectado blando, pero es como que lo imita, pero está muy bien armado, no hace ningún ruido. Acá tenemos el joystick, el comando manual de los espejos, no venía eléctrico. Acá tenemos la manija para levantar y abrir la puerta. Acá el apoyabrazos y tenemos la puerta tapizada en dos partes, o sea, una parte acá donde va el brazo, donde apoyamos el brazo, y acá otra parte donde está la manija de levantavidrios. Por acá iría ubicado también el portamapas y la verdad es el mismo tapizado de la verdad una calidad muy buena. Es el mismo tapizado de las butacas. Después acá tenemos el pestillo del cierre, es cierre centralizado manual, no pidan eléctrico. Y ahora sigamos con el resto del interior. Tenemos acá el interior del Regata, la verdad muy bueno, un armado muy interesante. Aquí tengo las llaves. Primero tenemos el volante. Este volante es muy conocido porque venía también en lo que viene a ser el Fiat Uno, o sea, se lo pusieron después al Fiat Uno y al Fiat Duna. Un volante bastante, no está revestido en goma, en cuero, perdón, pero está revestido en goma. O sea, un revestimiento bastante agradable, digamos, al tacto. Y acá la bocina en el medio viene ubicada. Por acá tenemos los comandos de, por ejemplo, luneta trasera. Después acá tenemos rompeñuelas traseros y baliza, muy bien ubicados como para no sacar la mano del volante. Por acá tenemos las palancas de lo que vienen a ser las luces. Acá tenemos la palanca de las luces de giro y acá la palanca, la perilla de las luces, que se prende así, digamos, giratorio, por así decirlo. Una de las salidas del aire que se puede direccionar. Por acá tenemos, esto es para controlar, es decir, para abrir o cerrar. Ahí abajo tenemos la fusiblera. Después acá tenemos una salida del aire, o sea que tira a lo que viene a ser el parabrisas. Y por arriba tenemos esta parte en negro. Y después tenemos acá, digamos, acá ya empieza el tapizado del techo. Tenemos esta parte en negro. Tenemos lo que viene a ser, ahí lo ven que lo doy vuelta. Esperen que lo doy vuelta al celu. Bueno, lo dejo así. Tenemos acá lo que viene a ser uno de los parasoles, que este tiene portamapas nomás. O sea, portamapas no, perdón, tiene para llevar documentos, por ejemplo los papeles del auto, ese tipo de cosas. Acá tenemos las luces de cortesía, que esta es una luz direccional. Acá se prende la luz direccional y acá se prende la luz esta de cortesía. Después acá tenemos el espejo, que tiene obviamente comando manual. Y el parasol del acompañante sí contaba con espejito. Tenemos el tablero con 4 marcadores de aguja, que en realidad el cuarto sería un reloj, porque tiene velocímetro, indicador de temperatura y indicador de nafta, con luces testigo. Está bastante interesante que tenga el reloj, se puede ajustar desde acá, miren. De acá se ajusta el reloj y desde acá tenemos el velocímetro, que también está con indicador total y parcial del kilometraje. Se cambia desde acá el parcial, obviamente. Acá tenemos unas salidas del aire junto con los comandos, temperatura, direccionar el aire y para la velocidad. Otras salidas del aire que se pueden cerrar y abrir de forma independiente, digamos. Ahí tenemos otra salida y la guantera de buena capacidad. Por abajo de estas salidas estaría la radio. Por acá tenemos, estas serían teclas que están anuladas. Acá tenemos lo que viene a ser encendedor y por acá está lo que viene a ser
de cenicero. Por acá abajo tenemos una gaveta portaobjetos bastante grande. Pueden entrar 2 latas tranquilamente. La palanca de cambios, una bocha bastante linda. Está revestida en lo que viene a ser cuerina. Por acá abajo tenemos el freno de mano que viene revestido, o sea, en plástico. Y después tenemos acá los tapizados, la verdad una calidad excelente. Una tela hermosa. En realidad es una pana muy linda. Una época donde realmente las marcas también se esmeraban mucho por dar lo mejor, o sea, por tener una calidad de armado muy buena. Uno de los cinturones, la manija por acá para agarrar la manija agarradera, que son 3 en el auto. La habilitabilidad atrás es bastante buena, el techo bastante alto, bastante amplio, una luz de cortesía tenemos acá. Es bastante enorme el techo, o sea, yo acá voy bastante bien voy acá. Después de altura de espacio para rodillas, ahí les muestro. El espacio para las rodillas, miren, es bastante bueno. Miren, está puesta la butaca como para que un conductor de más o menos 1,70 m por ahí maneje y yo tengo espacio de sobra. Acá voy muy bien. Atrás los cinturones son de cintura, no venían inercial todavía en ningún regata. No esperemos que sean inerciales. Así que vamos a ver baúl, motor, pros y contras y ya estaríamos con el video. Después me olvidé decirles que la butaca del conductor tiene regulación en altura, regulación en respaldo y de correrse para atrás y para adelante. Ahora sí vayamos con baúl y motor. El baúl es bastante grande, el baúl es bastante enorme. Tenemos una capacidad, miren, el respaldo no se puede rebatir, pero bueno, ¿qué más queremos, no? El baúl es bastante enorme, los 500 litros, la verdad que para la época era de sobra y para hoy en día está bastante bien. El auxilio en este caso lo tiene ubicado adentro, ¿por qué? Porque viene abajo, como con los autos de antes. Que bueno, hoy en día obviamente sabemos que se ha puesto a los robos, se ensucia mucho también y por eso es preferible que esté adentro. Que acá tiene espacio de sobra. Incluso, como hemos visto, tiene tanque de GNC y le sigue sobrando espacio para meter más cosas. El motor del Fiat Regata es un 1.6, que también es un motor muy conocido, es el motor tipo. Un motor bastante popular, lo usaron bastantes autos de Fiat, incluso el Fiat Tempra tenía una versión base con este mismo motor, lo usó también el Fiat Una, el Fiat Uno y un par de autos más. Es un motor, y también el Fiat Tipo. Creo que hubo algunos con este motor. Es un 1.6, 8 válvulas, a carburador por supuesto. Es un motor mucho más moderno que el 1.5 anterior. Y para su época está bastante bien, le da buenas prestaciones a regata. O sea, no es un auto súper rápido, pero para su época tengamos en cuenta que estaba excelente, estaba de 10. Estamos hablando, primero vamos a decir, la relación de compresión es 9:2:1. Después se entrega los caballos, que son 90 a 6.000 revoluciones. Y obviamente son 4 cilindros. ¿Qué prestaciones tiene ahí? Son algo modestas, pero también tengamos en cuenta, gente, la época del auto. O sea, tengamos en cuenta que la aceleración dentro de todo era bastante bien. 0-100 en 12 segundos y medio. 170 kilómetros de velocidad máxima. Y después está bastante bien. Aparte, el motor lo movía bien porque era un auto de menos de 1000 kilos, así que dentro de todo tenía buena potencia. O sea, era una potencia que lo movía bien. No llegaba a 1000 kilos y era bastante, ¿cómo se puede decir la palabra? Era bastante versátil. Ahora digamos los pros y contras y ya finalizamos con el video. Los pros y contras, primero en contra, la dirección. Ninguna versión trae dirección asistida y la verdad que puede volverse algo dura. Si bien el auto es liviano, a veces es media dura la dirección. Después, ¿qué más? Las prestaciones sí son algo lentas, pero bueno, tengamos en cuenta que también para la época estaba muy bien, estaba más que bien. Y después tenemos, ¿cómo se llama? Después también el diseño ya era un poco antiguo para la época, que había quedado un poco anticuado, pero estaba bien, obviamente.
Después a favor tenemos el precio, era un auto con un precio muy bueno, de 0 kilómetros, y ahora en usados. Igual el mercado de usados es muy variable, o sea, varía mucho el mercado de usados. Hay gente que lo publica carísimo. Yo he visto, por ejemplo, este mismo 1.6S, que es la versión base, a 9 millones. Me parece un montón. He visto, por ejemplo, unidades con he visto unidades bastante maltratadas y que piden muchísima plata. ¿Me entienden? Y no me parece racional, la verdad, pedir mucha cantidad. Para mí tendría un valor bueno para este auto, sería 3 millones, 4 millones, está bastante bien. Y hasta ahí. Yo, en mi caso, más de 5 millones no pagaría por un Fiat Regata. Así que después, siguiendo con los puntos a favor, la habitabilidad, el espacio adentro, ya vimos, tanto adelante como atrás. Yo tengo espacio de sobra y eso que mido 1,63 m, o sea, tampoco soy alto. Pero lo que quiero decir es que espacio hay de sobra tanto en las piernas como a altura. Después el motor, los consumos son bastante buenos. Estamos hablando que en ciudad tiene 11 kilómetros por litro y en ruta a 100 hace 14, que para la época estaban unos consumos bastante contenidos, porque ahí estaban los motores que eran muy grandes y con consumos bastante elevados, y este la verdad venía bastante bien. Y el baúl del Regata la verdad que es enorme. Como siempre nos tiene acostumbrado Fiat. O sea, tanto habilitabilidad como baúl son bastante buenos. El baúl es enorme, estamos hablando, como ya le dije, 510 litros. Un baúl grandísimo, enorme, como Fiat nos tiene acostumbrados. Y incluso se mantiene hoy en día, por ejemplo, el Fiat Cronos, que es como le dicen el Duna moderno, por sus ventas, su buen equipamiento, su buen precio. Tiene también un baúl enorme, 525 litros. Adiós.